Bien. Entonces, continuamos. Entonces, digamos, ¿en qué caso yo tendría que tener una alcalosis respiratoria? Supongamos este paciente que está hiperventilando, ¿no? Ese paciente que agarra y viene con una crisis histérica, ¿no? Hombre o mujer, cualquiera de los dos, en el cual hiperventila, ¿no? ¿Qué hace en ese caso al hiperventilar? Me saca mucho dióxido de carbono. Me está sacando mucho dióxido de carbono y me está incorporando muchas moléculas de oxígeno. Tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio entre el dióxido de carbono y el oxígeno. Por eso me dice valores. El valor normal de la PO2, el valor normal de la PCO2. Tienen que estar equilibrados. No me sirve de nada que uno esté más alto y el otro esté más bajo, ya sea que esté más alto el oxígeno y más bajo el dióxido de carbono, o al revés, que esté más alto el dióxido de carbono y más bajo el oxígeno. Porque siempre va a tener una alteración. Y va a tener consecuencias. Supongamos, si yo tengo una acidosis respiratoria, ¿cuáles los cambios, en este caso, fisiológicos que voy a tener? Me dice, voy a tener un paciente con hipoxia, ¿no? Que después vamos a ver los diferentes tipos de hipoxia que hay. Me dice, voy a tener un paciente con hipoxia y voy a tener un método compensatorio que me va a hacer el organismo. Me dice, ¿cuál va a ser el método compensatorio? Me dice, me va a incrementar la frecuencia respiratoria, me va a incrementar la profundidad respiratoria y me va a incrementar la frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Por qué? Porque no sirve de nada más que incrementarme la respiración y la profundidad respiratoria si el sistema de transporte de las moléculas de oxígeno no está andando en forma adecuada. Me dice, tiene que estar todo incrementado para tratar de captar más oxígeno, mover más oxígeno a la célula y que haya una respiración celular acorde. Me dice, entonces, cuanto más incremente el dióxido de carbono, cuando el paciente más con una acidosis respiratoria esté, más posibilidad de entrar a una parada cardíaca tiene, ¿no? Por intoxicación. El caso contrario, la alcalosis respiratoria, me dice, esto que decimos, viene el paciente con una crisis histérica. Vieron que por ahí uno se ríe, pero me dice, ¿cómo es el tratamiento de la crisis histérica? No sé si alguna vez tuvieron alguno de ustedes. Se le pone una máscara con reservorio, ¿no? Con reservorio en este caso de CO2, para que el paciente, cuando exhala el CO2, quede atrapado en esa bolsita, y cuando vuelve a inspirar, lo pueda inspirar no solamente oxígeno, sino con el dióxido de carbono, para ir equilibrando nuevamente, manteniendo el equilibrio. Si no tengo una máscara de oxígeno con reservorio, ¿qué puedo hacer? Darle una bolsa de papel al paciente y que respire en esa bolsa de papel, ¿no? ¿Para qué? Para que así, como exhala el dióxido de carbono queda en esa bolsa de papel, y cuando inspira nuevamente, que va a tomar también parte de aire ambiental, va a agarrar y lo va a inspirar. Y entonces ahí va a mantener el equilibrio y va a poder salir de esa alcalosis respiratoria. ¿Qué pasa en este caso cuando el paciente tiene una alcalosis respiratoria? ¿Cuál sería el método compensador que tiene el organismo? Lo detecta el sistema nervioso y dice, hay mucha concentración de oxígeno, hay poca concentración de dióxido de carbono, empiezo a bajar la frecuencia respiratoria y empiezo a bajar la profundidad respiratoria. Entonces yo voy a tener un paciente que va a estar bradicneico, o sea, va a bajar la frecuencia respiratoria a 4 o 5, y va a tener una respiración muy superficial. Yo voy a ver que apenas mueva el tórax. Y eso no es bueno tampoco, porque me dice, cuanto más concentración de oxígeno haya y menos concentración de PCO2 haya, puedo hacer hasta una parada respiratoria, porque el sistema nervioso va a decir, tengo que compensar esto. ¿Cómo lo compenso? Bajando la frecuencia respiratoria. ¿Me entienden? Entonces no es bueno los dos límites, tiene que estar en equilibrio. Por eso es importantísimo que el enfermero sepa los valores de la gasometría arterial. ¿Por qué? Porque si yo sé los valores de la gasometría arterial, puedo evitar consecuencias en el paciente, ¿no? Esto de que, o que el paciente esté hipóxico y yo poder regular, en este caso la oxigenoterapia en forma acorde, o que el paciente no agarre y no me hiperventile tanto y que se me desmaye, porque lo primero que va a pasar es que se me va a desmayar, ¿no?
Eso es por eso vieron que cuando una persona está histérica, está hiperventilando, se desmaya. ¿Por qué? Por todas estas cuestiones de desequilibrio. Me dice, pero después me puede entrar en una parada respiratoria. Ambos dos trastornos me pueden dar una parada respiratoria en el paciente. Entonces yo la tengo que evitar. ¿Cómo lo evito? Leyendo los resultados de la gasometría y interviniendo en forma adecuada y en forma oportuna. Por eso ustedes tienen que saber y tienen que aprendérselo. Esto es sencillo. El machetito, agárranse una libretita en el bolsillo con los valores, si no lo tienen en el servicio protocolizado o pegado en la pared o lo que sea, hasta que se lo aprendan. Tarde o temprano se lo van a aprender, eso no va a haber problema. No está mal, porque yo lo que tengo que hacer, está bien, yo lo que tengo que hacer es agarrar y generar, en este caso, al acordarme cuáles son los valores normales para evitar todo este tipo de consecuencias. Acuérdense que están todos muteados, al que quiera acotar algo, aprieta el microfonito para hablar, para que no quede todos los ruidos del ambiente. Bien. Sí. Tenemos que el arterial y el venoso, ¿no? Porque también el venoso a veces... Sí, pero es el que más se importante. maneja es el arterial. El arterial, Sí, sí. el venoso, por ahí los valores venosos son diferentes, pero los vamos a utilizar por ahí específicamente cuando el paciente está muy crítico y supongamos y tenemos un paciente con un catéter de Schwann, ¿no? En donde por ahí podemos acceder a esta muestra de tanto la sangre venosa como la sangre arterial, ¿no? Entonces, voy a agarrar y siempre trato de agarrar y manejar los gases arteriales, ¿no? Que es el que más frecuentemente se utiliza. No siempre vamos a tener la utilización o la medición de los gases venosos. El paciente, ya te digo, tiene que estar muy crítico. ¿Cómo me doy cuenta por lo que dijo Elida, cómo me doy cuenta esto cuando el resultado del laboratorio me dice que es un gas arterial venoso o me dice gases en sangre arteriales o venoso? Porque yo voy a tener o la letra A en minúscula, ¿no? Que se acuerdan que decíamos P de presión, CO2 sería presión de dióxido de carbono, pero entre la P y la C voy a tener una A minúscula. Ahí me está diciendo presión arterial de dióxido de carbono. Presión arterial de oxígeno, PO2 con la A minúscula entre la P y la O. Si es venoso, en vez de tener la A, voy a tener una B corta. Bien, y si yo tengo una A mayúscula, en vez de una A minúscula, me está diciendo presión alveolar, ¿no? En este caso, dióxido de carbono o de oxígeno, pero en el único caso que yo voy a tener es cuando el paciente tiene un catéter de Schwann, porque voy a tener la posibilidad de llegar hasta la zona, vamos a decir, de enclavamiento de la arteria pulmonar. Entonces, pero eso yo lo tengo que saber diferenciar. Pero eso es más para paciente crítico que para ahora. Bien. Y entonces me dice, ¿cuál es otra prueba diagnóstica que puedo hacer? La oximetría, ¿no? Me dice, esto que nosotros usamos el oxímetro, yo agarro, voy a controlar la oximetría del paciente, porque por ahí no tengo la posibilidad de sacarle sangre arterial ni nada por el estilo, de un paciente que vino a la consulta, al consultorio externo o a la unidad sanitaria. Y me dice, yo simplemente saturándolo, puedo saber si el paciente está, valorando la sintomatología que tenga, me dice, puedo ver si el paciente está haciendo algún desequilibrio respiratorio, ¿no? ¿Por qué? Porque me dice, ¿cuál es el valor normal de la saturación de oxígeno? Me dice de 95, más de 95, ¿no? Otra bibliografía le va a decir de 92 entre 92 y 100, y supongamos otra bibliografía le va a decir de 90 a 100. Pero ese es el rango, menos de 90 ya se considera que el paciente está desaturando. Tengan en cuenta que el paciente con EPOC, los valores son menores, ¿no? Y eso lo va a determinar el médico. ¿Cuándo va a ser una saturación normal? Porque puede llegar a ser que yo tenga un paciente con EPOC y, en este caso,
esté saturándolo y sature 89, 88, 87, yo le avisé al médico y me dijo, no, despreocupate porque es normal para él. ¿Por qué? Porque su cuerpo ya se readaptó a manejar esa gasometría y esa saturación por su patología crónica. ¿Mm? Bien, pero en los pacientes que tienen patologías crónicas respiratorias. Bien, entonces agarro, me dice, otra de los métodos diagnósticos son la tomografía, la resonancia magnética, ¿no? La broncoscopía, la biopsia pulmonar y la toracocentesis, ¿no? Son todas pruebas diagnósticas que nosotros podemos en este caso valorar, ¿no? El médico va a agarrar y va a hacer el diagnóstico si ve si hay alguna malformación, si hay algún tipo de cuerpo extraño, ¿no? Si hay alguna masa tumoral, que es lo que me esté afectando en este caso la función respiratoria. En el caso de la toracocentesis, va a ser esa práctica en la cual, no sé si alguna vez la vieron, que el paciente se le punza la pared torácica, ¿no? Con una aguja 58 o con un trocar de subclavia o con un Avocat para llegar a la base pulmonar y sacar el líquido pleural que está de más, para lograr la expansión pulmonar, ¿no? Es una técnica estéril, ¿no? A ver, esperen si tengo una imagen acá, se la voy a compartir. Esperen, ¿dónde está? Compartir. Ven, ¿llegan a ver la imagen? Esta sería la imagen de una toracocentesis. Seguramente alguna vez tuvieron un servicio donde se realizó. Acá el médico, mediante toda una técnica séptica, ¿no? Primero se hace que el paciente se incline hacia adelante y cruce los brazos, vamos a decir, en su regazo para hacer la ampliación del tórax, ¿no? Me dice, acá la enfermera va a estar continuamente asistiendo no solamente al médico, sino también al paciente para evitar de que cambie la posición. Y el médico va a agarrar y punzar, ¿no? Sobre la base pulmonar, la pared torácica, para poder extraer, en este caso, líquido pleural, que es el que está generándome, en este caso, el hemotórax o el hidrotórax, y no me deja expandir el pulmón en forma adecuada. Entonces, va a tratar de sacar la mayor cantidad de líquido pleural necesario. En el caso de que vea de que hay mucho, lo que habitualmente hacen es poner una llave de 3 vías, acoplarla, sacar la jeringa, acoplar una llave de 3 vías, o antes de hacer la punción ya la tienen acoplada, y en esa llave de 3 vías conectan un perfus a un frasco sifón con el sello bajo agua y hacen el drenaje, que va a ser momentáneo, no va a ser un drenaje pleural que va a quedar, ¿no? Bien. Entonces me dice, esas serían las pruebas diagnósticas que yo puedo utilizar habitualmente para valorar la función respiratoria. Bien, y me dice, en este caso, yo como enfermero, ¿cómo voy a hacer para valorar la función respiratoria? Me dice, en este caso, yo voy a agarrar y voy a utilizar las 4 técnicas que ya conocemos, ¿no? Que sería la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación, ¿no? Bien, me dice, en este caso, yo, para valorar cualquier aparato del sistema, utilizo estas 4 técnicas. Después de que observé el paciente, después que lo interrogué, y ahora tengo que yo controlé todos los resultados de las pruebas diagnósticas y empiezo a trabajar yo con el paciente. Entonces, en este caso, lo primero que voy a hacer me dice, lo que debo hacer es trazar reparos anatómicos. Esto es pregunta de examen y de examen final, ¿no? ¿Cuáles serían los reparos anatómicos para valorar el tórax? Me dice, yo me tengo que trazar líneas horizontales, líneas verticales y líneas horizontales, ¿no? Me dice, las líneas horizontales es fácil, porque va a estar dado por los espacios intercostales. Yo tengo acá la clavícula,
yo tengo la clavícula, y por debajo de la clavícula voy a tener mi primer espacio intercostal. Después voy a tener una costilla, otro espacio, segundo espacio intercostal, tercer espacio intercostal y así sucesivamente. Ustedes lo pueden practicar con ustedes mismos o practicarlo en su casa con algún familiar de ustedes. Agarran, ya sea sentado o acostado, agarran, primero identifican la clavícula, que sería este huesito que me sobresale acá en el hemitórax, busco el medio y empiezo a bajar. Voy a tocar por debajo de la clavícula ya mi primer espacio intercostal. Y después sigo apretando y voy a encontrar la forma de la costilla y después como otro huequito más. Sería mi segundo espacio intercostal. Sigo bajando y así sucesivamente. Entonces, esos serían los reparos anatómicos horizontales. Los verticales, me dice, ¿cuáles serían? Me dice, tengo el primero, el que me va que sería la línea media del cuerpo, ¿no? Que me va a dividir el cuerpo en derecho e izquierdo. ¿Cómo se va a llamar? Línea media esternal. ¿Por qué? Por el esternón que está acá. Es el primer reparo anatómico. Línea media esternal. Segundo reparo anatómico vertical. Dijimos la clavícula. Línea media clavicular. Toda una línea para abajo. Me dice, ¿coincide esa línea vertical con qué? Con el pezón en el hombre, no, perdón, con la tetilla en el hombre y con el pezón en la mujer, ¿no? Hacia abajo. Después voy a tener la axila, ¿no? Me dice, voy a tener la axila que voy a tener hacia adelante, línea axilar anterior. Línea axilar anterior. Yo levanto el brazo por donde pasa la costura de la ropa. Línea axilar media. Después atrás, línea axilar posterior. Si me voy para la espalda, vieron que tenemos el omóplato. El omóplato mayormente se dice en el medio del omóplato, en donde está pasando la parte más prominente, que yo la puedo tocar, hacia abajo, línea media escapular. Y después en la columna vertebral, esto es más fácil de explicarlo en la clase que acá, ¿no? Me dice, línea media vertebral, ¿no? Repasemos. Línea media esternal, línea media clavicular, línea axilar anterior, línea axilar media, línea axilar posterior, línea media escapular y sobre la columna, línea media vertebral. ¿Por qué yo tengo que saber, me dice, todos estos reparos anatómicos? Porque me dice, yo por ahí estoy percutiendo, o palpé, o ausculté, y encontré una anormalidad. Tengo que describir en dónde la encontré. No puedo decir solamente, en este caso, estaban en el pulmón derecho. ¿Pero en qué parte del pulmón derecho? Porque el pulmón derecho es todo. Y entonces yo puedo decir, supongamos, disminución de los sonidos vesiculares sería a la altura del cuarto espacio intercostal entre la línea clavicular media y la línea axilar anterior. Entonces la otra persona, mi compañero, mi colega, el otro enfermero que viene a leer la evolución mía, o el médico cuando viene y lee la evolución de enfermería, o otro profesional de otra disciplina, viene y sabe a dónde tiene que ir, a encontrar eso que yo detecté como enfermero, para comprobar, o cuando yo leo la historia clínica del paciente, en donde me dice, me da todas estas especificaciones. Entonces, para comprobar lo que el médico está diciendo que encontró, yo tengo que saber en dónde va a estar. Entonces voy a leer esa ubicación. Entonces voy y me dirijo directamente a esa ubicación y trato de comprobar lo que el médico dice que encontró. ¿Me entienden? Pero yo tengo que saber esto de los reparos anatómicos. Me va a servir tanto para cuando encuentro, me dice, alguna anormalidad en cualquiera de las 4 técnicas de inspección. Bien, entonces me dice, en este caso, ustedes van a encontrar esta imagen ahí en el libro, miren, a ver.
¿Dónde estoy ahora? Acá. Esta imagen, que es la que más o menos recién yo le explicaba, ¿no? En donde me dice cómo tengo que hacer para explorar el tórax. Entonces me dice, yo agarro, tomo como reparo la clavícula en el medio, ¿no? Por debajo voy a empezar, para los reparos horizontales voy a empezar a contar los espacios intercostales. Primer espacio intercostal va a ser el primero que va a estar por debajo de la clavícula. Después va a tener segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, así sucesivamente. Esto me va a servir también después, ¿para qué? Para cuando tengamos que ver valoración de la función cardiovascular y tengamos que hacer el electrocardiograma para saber dónde tengo que colocar las derivaciones móviles. Bien, y me dice, entonces las líneas verticales serían línea media external, línea media clavicular, que decimos que coincide con en este caso, con la tetilla en el hombre o el pezón en la mujer, línea axilar anterior, línea axilar media, línea axilar posterior, línea media escapular y línea media vertebral. ¿Estamos de acuerdo? Esto lo tienen que aprender, ya les dije, pregunta de examen parcial y pregunta de examen final. El enfermero tiene que saber esto. Dentro de, porque a nosotros yo prefiero que ustedes sepan valorar al paciente y no me sepan una patología. ¿Por qué? Porque la patología yo la puedo leer o la puedo buscar. En cambio, si yo tengo que valorar al paciente, no tengo tiempo de ir al libro, ¿me entienden? No tengo tiempo de ir a agarrar y a ver cómo debo de valorar al paciente. Y es nuestra función valorar al paciente. Entonces, por ahí, puedo permitir de que no se acuerden cómo es la etiología de un proceso patológico, ¿no? O cuál es toda la sintomatología que puede llegar a presentar un proceso patológico o cómo va a ser el tratamiento, pero sí o sí me tienen que saber valorar y tener en cuenta todos estos reparos. Por eso ustedes van a ver que se va a preguntar mucho sobre estas cuestiones, cómo el enfermero valora al paciente en cada uno de los aparatos o sistemas. Bien, ustedes van a encontrar este tipo de, este dibujo en su libro, en donde le explica cómo yo debo de tomar los reparos anatómicos. Bien, me dice entonces, ¿cómo hacemos para qué tenemos que inspeccionar en el tórax, ¿no? Me dice, en primer lugar, vieron que nosotros, cuando le decimos al paciente que se saque la ropa, ya estamos observándolo al paciente. Esto que dijimos cuando estamos haciendo la valoración nutricional. El paciente se saca la ropa y yo ya le puedo ver la contextura física. Entonces me dice, en la inspección del tórax me pasa exactamente lo mismo. Me dice, yo tengo que ver la estructura torácica que tiene el paciente. Porque puede llegar a haber deformaciones como que no. Bien, me dice, en este caso, yo voy a agarrar y también voy a inspeccionar la piel. Me dice, ¿qué tengo que inspeccionar de la piel del tórax? Me dice que el color sea uniforme en todo el tórax, ¿no? Tengo que inspeccionar de que no haya cicatrices, o si las hay, hacer referencia, ¿no? Que no tenga lesiones, que no haya cambio de coloración de la piel, porque puede llegar a ser que supongamos que yo agarro y veo que el paciente tiene un hematoma, ¿no? O tiene un corte, tiene una lesión. Yo tengo que empezar a indagar sobre esas cuestiones, ¿no? Fíjense en que, supongamos, el paciente agarra y tiene un hematoma. Y por ahí el paciente me dice que se golpeó, pero capaz que está siendo sometido a violencia de género, ¿me entienden? Por eso es importante esto de agarrar y poder observar y poder indagar sobre lo que nosotros estamos observando. Me dice, entonces tengo que ver la coloración de la piel, la turgencia de la piel, vamos a ver si hay pérdida de tejido subcutáneo. Me dice si hay asimetría o no. ¿Qué significa si hay asimetría o no? Me dice que mi tórax derecho tiene que ser igual a la forma del tórax izquierdo, porque puede llegar a ser de que haya algún tipo de malformación, ¿no? O puede llegar a ser de que haya un bulto, una tumoración subcutánea. Entonces, me dice, tiene que ser igual, el pectoral tiene que ser igual, me dice, por debajo del pectoral, en lo que es la parrilla costal, también tengo que agarrar y tiene que ser igual. Si yo veo que hay algún cambio, tengo que indagar sobre ese cambio, ¿no? Si no, me estaría demostrando de que supongamos de que el paciente por ahí, si tiene más pectorales de un lado o del otro, que por ahí
puede llegar a ser que tenga disminución de la fuerza motriz de un lado de su cuerpo, ¿no? Porque voy a tener el músculo pectoral más desarrollado de un lado que del otro, y eso no es común. Se tiene que desarrollar de la misma manera de ambos lados. Bien, ¿qué otra cosa me dice? Voy a agarrar y tengo que valorar en la inspección del tórax, me dice, tengo que valorar, supongamos, el órgano de los sentidos del olfato, ¿no? Esto de agarrar, me dice, tengo que llegar a, le tengo que proveer al paciente elementos que contengan olor para ver si identifica el olor, ¿no? Porque van a funcionar el sistema del olfato con la respiración. Cada vez que el paciente se inhale, me dice, va a activar, me dice, en este caso, lo que es la vía olfatoria. Bien, y me dice, y después en la inspección, me dice, me voy a agarrar y voy a ver si, tratar de observar si el paciente cuando está respirando está utilizando los músculos que se denominan músculos accesorios de la respiración. ¿Cuáles serían los músculos accesorios de la respiración? Los músculos intercostales, ¿no? Me dice, o también los del cuello, o el aleteo de la nariz, ¿no? Me dice, si el paciente está con una dificultad respiratoria importante, yo voy a ver, me dice, movimiento no solamente del tórax, sino voy a ver de que por ahí los espacios intercostales también tienen un cierto movimiento, voy a ver de que va a hacer fuerza con los músculos del cuello, y voy a ver que la nariz hace aleteo, o sea que se agranda. ¿Vieron? Cuando uno está respirando, mayormente la nariz no se mueve. Ahora, si yo tengo una dificultad respiratoria, porque supongamos salí a correr, ¿no? Y necesito mayor aporte de oxígeno, y paro de correr, y me miro al espejo, o me miro en el celular, y voy a ver que voy a tener un leve movimiento en lo que se llama las paredes de la nariz, ¿no? Las paredes laterales de la nariz, que también hay músculos. Entonces voy a ver que se amplía para ampliar el orificio, captar mayor volumen de aire. Eso, en el paciente que está con una dificultad respiratoria, es habitual, ¿no? Y es una de las cosas que yo debo, en este caso, de observar. Bien, en lo que habla de los patrones de la respiración, me dice, tengo que observar la frecuencia y la profundidad respiratoria, ¿no? Recuerden, entonces, yo voy a tomar como que una frecuencia respiratoria normal va a ir de 12 a 18 respiraciones por minuto, ¿no? Va a haber bibliografía que le va a decir de 10 a 16, o algunos contemplan hasta 20 respiraciones por minuto, una frecuencia respiratoria normal. Yo voy a utilizar terminología para eso. Puedo utilizar, si una frecuencia respiratoria está dentro de lo que es el valor normal, voy a decir que el paciente está eumneico, que me está diciendo que tiene una respiración normal. Si el paciente tiene más de 20, ya vamos a decir que el paciente está taquipneico, ¿no? Bien, si el paciente tiene una respiración menor a 12, vamos a decir que el paciente está bradicneico, que tiene una bradicnea, o sea, una frecuencia respiratoria baja. Y si el paciente está en parada respiratoria, ¿no? En este caso, está con una apnea. Entonces tenemos apnea, bradicnea, eumnea, taquipnea. Me dice, ¿cuándo considero de que el paciente está con un proceso de hiperventilación? Me dice, cuando me aumentó la frecuencia respiratoria y me aumentó la profundidad respiratoria. Me dice, yo puedo tener una profundidad respiratoria normal, que es la que tenemos nosotros al respirar. Voy a tener una profundidad respiratoria, me dice, elevada, que va a ser cuando el paciente hace este movimiento, ¿ve? Que mueve más la caja torácica que cualquier persona, o va a tener una respiración superficial, que apenas voy a ver que se mueve el tórax, que va a ser ese paciente quizás que estaba hiperventilando,
y que su sistema nervioso hizo que el paciente baje la profundidad respiratoria, baje la frecuencia respiratoria para tratar de concentrar mayor cantidad de dióxido de carbono en su cuerpo. O el paciente que está en fase terminal que apenas respira, ¿no? Que sabemos que se va a desencadenar la muerte. Bien. Y después me habla sobre la palpación del tórax. Me dice, ¿qué tipo de palpación voy a tener? Me dice, yo en el tórax, ¿qué puedo hacer? Una palpación superficial. La palpación superficial se hace con este movimiento, en este caso circulatorio o rotatorio, como le quieran decir, en una determinada área. ¿Para qué? Para tratar de determinar si hay alguna tumoración o una masa, ¿no? Acá no puedo utilizar palpación profunda porque tengo la parrilla costal. Entonces no la voy a poder utilizar como en el abdomen. ¿Se acuerdan que en el abdomen podía hacer una palpación superficial o una palpación profunda? ¿Por qué? Porque la pared abdominal, me dice, se podía, en este caso, hacer depresible. Me dice, acá en el tórax no. Acá en el tórax yo tengo los huesos de la parrilla costal, entonces no puedo. Voy a utilizar nada más que la superficial. Pero tengo otras dos técnicas, que son preguntas de examen, porque el enfermero se la tiene que hacer saber también. Me dice, ¿cuáles son? La excursión respiratoria y el fremito vocal. Me dice, primero vamos a hacer el fremito vocal, que es más fácil y que los quiero ver que ustedes lo hagan ahí. Esperen que voy a tomar un poquito de... El fremito vocal. ¿Cómo hago? Tomo mis dos manos y las pongo sobre el tórax del paciente, ¿no? Desde lo que sería la zona media alta del tórax, que va a estar la tráquea, hacia todo lo que sería la superficie del pulmón. Pero yo le tengo que decir al paciente que diga 1, 2, 3, 33, o que diga A. Ustedes háganlo, no hagan así, van a ver, sentir en sus manos que vibra todo el tórax. Háganlo. Pónganse ambas manos así, y empiecen así, 33, 33, 33, 33. A ver, ¿lo están haciendo? ¿Siente la vibración del tórax en sus manos? Bien. ¿Eso para qué? Cuando yo voy haciendo eso y le voy diciendo al paciente, diga 33, 33, y dejo de sentir la vibración, es porque hay una obstrucción. Porque ya no me está entrando el aire ahí. ¿Me entienden? Yo lo puedo hacer de la parte anterior del tórax o en la parte posterior. Por eso le digo, ustedes ahora tomen a un familiar suyo cuando termine la clase y traten de hacer esta técnica. ¿Vieron que esto que dice, cuándo le digo al paciente que diga 33? ¿Cuando ausculto o cuando estoy haciendo la palpación? No, cuando estoy haciendo la palpación. Porque si yo le digo al paciente cuando lo estoy auscultando que diga 33, ¿qué voy a escuchar? El sonido de la voz y no voy a escuchar el sonido respiratorio. Entonces agarro, tomo a mi familiar y le pongo mis manos, ¿no?, en el tórax anterior y voy bajando para que agarre y ver si tiene una obstrucción respiratoria y después ver la espalda. Exactamente lo mismo y voy a sentir, ¿no?, por las terminales nerviosas que tengo en la palma y en los dedos de mi mano, si hay vibración o no. La excursión respiratoria, ¿cómo es? Me sirve para identificar si el paciente está teniendo un neumotórax. Cuando yo tengo un neumotórax o un hemotórax, ¿qué hace? El pulmón no se expande. Entonces, yo no voy a tener el mismo movimiento en el hemitórax derecho ni en el hemitórax izquierdo. Entonces me dice, yo tengo que utilizar mis manos. De esta manera, yo voy a agarrar y lo voy a apoyar acá, sobre la base pulmonar. Pero mis dedos tienen que estar o en la zona del apéndice cifoide, si lo hago por delante, o en la columna vertebral, si lo hago por detrás. Y le voy a decir al paciente, supongamos ustedes, piensen que yo estoy teniendo el cuerpo del paciente en este caso, ¿no? Vamos a agarrar esto. Esto sería el tórax del paciente, ¿no? Yo lo voy a sostener así. Entonces, y le voy a decir al paciente que inspire profundo. ¿Qué va a pasar con mis dedos? Yo tengo que mirar mis dedos pulgares. Si el paciente no está expandiendo ambos pulmones, se van a separar y van a quedar a la misma altura
en ambos lados. Se van a separar de la columna vertebral a la misma distancia y van a quedar a la misma altura. ¿Qué pasa si hay un pulmón que no está funcionando, que no se está expandiendo? El que se expande va a separarse y se va a levantar, y el otro va a quedar quieto, ¿eh? Va a hacer esto. Entonces yo ya voy a saber que ese pulmón no se está expandiendo de forma adecuada. Puede ser el izquierdo o puede ser el derecho. Por eso yo tengo que aprender la técnica de excursión respiratoria, que es un dato que el enfermero tiene para poder valorar. Y ya que se me está terminando el tiempo, porque me quedan 3 minutos, por último tenemos la auscultación. Pero quiero que escuchemos los sonidos de la auscultación, ¿no? Entonces, si se corta, le pido que por última vez nos volvamos a conectar, aunque sea 10 minutitos más. Porque quiero que escuchemos entre todos juntos el tema de los sonidos respiratorios. Me dice, la auscultación también. Voy a hacer, no, me falta la percusión también. Me dice, la percusión la voy a hacer también del lado derecho o del lado izquierdo del tórax. Me dice, la puedo hacer en forma directa, que sería golpeando directamente sobre el tórax del paciente, o forma indirecta, apoyo mi mano sobre el tórax del paciente y golpeo sobre el dedo medio, ¿no? Hago un golpe seco. Yo voy a sentir diferentes sonidos, ¿no? Puedo sentir un ruido de resonancia, me dice que es cuando yo percuto el tórax normal, ese tórax que no tiene ninguna patología. Si ustedes mismos ahora se ponen el dedo sobre su tórax y lo golpean, van a sentir un ruidito, eso sería un sonido resonante. Me dice, ¿cuándo se incrementa ese sonido? Cuando hay un pulmón que está sobredistendido, como en el caso del enfisema pulmonar o en el caso de la crisis asmática. Y después puedo encontrar un sonido mate, como me hace referencia como el sonido del tambor, cuando el paciente tiene, supongamos, un tumor o una tumoración, o tiene, en este caso, ocupado el espacio alveolar con agua. Entonces, yo voy a sentir un ruido mate, ¿no? Bien. Y dice, siempre tengo que percutir de un lado y en el mismo lugar, a la misma altura, en el emisoras contrarios para comparar de un lado y del otro. De un lado y del otro. Siempre bajando, me dice, del ápice pulmonar a las bases pulmonares y también en la parte posterior del tórax, en la anterior y en la posterior. Con la auscultación va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Me queda menos de 1 minuto, nos volvemos a conectar, por favor. Me dice, en la auscultación hago exactamente lo mismo. Pongo el estetoscopio sobre una zona y la comparo con la otra. Me dice, tengo que dejar que el paciente inspire y expire mínimamente 2 ciclos respiratorios para poder escuchar el sonido respiratorio, ¿no? Bien, me dice, ¿cuáles son los sonidos respiratorios que puedo escuchar? Voy a tener sonidos normales y sonidos anormales de la respiración, ¿no? ¿Cuáles son los sonidos normales?